hermanos, hermanas que acompañan tarde. Vamos a orar antes de continuar. Orar por esposa que un poco de infección en garganta y está en Facebook. Si habrá alguien más que de adoración. Gloria a Dios. Mañana nuestro pastor daba recomendaciones a la iglesia, cuidando, confiando en Dios, pero también tomando esas precauciones de que esto todavía está ahí afuera, enfermándose. En la iglesia vamos de sugerir y de tomar las recomendaciones. Vamos a seguirnos cuidando, seres queridos. Y, amén. Orando. Nosotros que seas ando enfermo, siga protegiéndonos como hasta ahora. Así que entonces a orar. Ya, mi tía. Orar por la okay. Entonces a orar por esas peticiones. Esposa, primo de Eri, hey, tía, Tino, por el de nuestro hermano Marco. Su tía falleció y familia están viendo esta pérdida. Entonces, Padre bendito, mi Dios, damos la honra y la gloria, Padre eterno. Es bueno, Señor, que para siempre es tu misericordia. Vamos y te glorificamos, Rey de Reyes, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor. Estar aquí, Padre. Alabar tu bendito. Prenda de alabanza, Señor. Hacemos, Señor, porque guardado, sanando también estas peticiones de sanidad por completas. Santifica. Tomes el control de tu dirección. Pedimos por Rey, Señor. Los doctores no saben que mal cuerpo, Señor. El cerebro no responde como debe. Sé que tú eres un Dios poderoso, mi Dios. Escuchas la petición. Pedimos, mi Dios, seas con Rey, dándolo, Padre, dando, Señor, torba en su cerebro. Tienes, Padre, funcione completa. Pedimos en el nombre de Dios, Padre. Milagros tu misericordia, Señor. Abundante tu gracia sobre
que esté ahí, nadie que no puede, familia, sabes, Padre, vamos, mis, póngase en libertad, Señor, abras la puerta, Señor, estar libre, Padre, está en un centro de detención, ahí en el otro, pueda saber de él, Padre, buenas noticias, los guardados, Señor, los seguirás guardando, pronto, Señor. Perdido. Has llamado a tu presencia. Perdido. Familiares están viendo tal vez. Vamos, Señor, que tu gracia, su misericordia tuya. La paz, Señor, ese consuelo, Señor. Por la pérdida. Orando, Señor. Dios más. Señor. Has traído. Vamos y te glorificamos. Recibe la honra y la gloria, Padre. Ah. Hermanos, que nos ayuden. Darnos a para Dios. Dios, hermanos. Gano. Gloria a Dios. Estamos ya casi en inicios de clases. 2-3 semanas. De Dios. Dado. Verano muy ocupado. Fuerzas. Dado. Dios. Vamos a entrar en la palabra. A ver si termino. ¿Sí? Mi esposa quería compartir, seguir compartiendo, pero la infección en la garganta pues está dando un poco de molestia. Y la semana pasada yo estaba un poco indispuesto, dolía un poco la garganta, pero gracias a Dios después, eso fue el domingo, el lunes ya he estado mejor. Después mi esposa empezó el jueves con un poco de dolorcito. Pues estamos pidiendo a ver que no pase a mayores, creyendo, esperando la sanidad de Dios. Y pues que ella quería terminar lo que les prometió el domingo pasado, nos trajo una buena palabra. Pero bueno, vamos entonces a entrar en la palabra 2 de Corintios capítulo 5 versículo 16.
Y vamos a basarnos nada más, hermanos, en este texto, en este versículo. Por lo regular, me gusta usar varios versículos, pero estaba viendo, hermanos, y creo que conveniente que hablemos de este tema, una verdad fundamental para nuestra vida espiritual. Les dije que íbamos a seguir por un buen tiempo acerca de la edificación espiritual. Y hay un versículo en la Biblia que nos gusta mucho, ¿verdad? Que lo hemos repetido. ¿Cuántos conocemos 2 Corintios 5:17? Que dice que los que estamos en Cristo somos nueva criatura. ¿Verdad que es un texto hermoso? Lo creemos, amén. Lo usamos cuando aceptamos a Cristo y estamos recién entregados a Cristo, como que tomamos yo recuerdo tomar este versículo y hacerlo propio, ¿verdad? Porque cuando alguien nos decía y nos juzgaba, hey, pero tú eras esto, pero tú eras lo otro, nosotros le decimos, sí, pero ahora estoy en Cristo, y los que estamos en Cristo somos nueva criatura. Pero miren, antes de eso, no voy a hablar de este versículo, voy a hablar de un versículo anterior, 2 Corintios 5:16. Y el título del mensaje es según la carne. Según la carne. ¿Ven? Según la carne. Sabemos que para hablar del espíritu también tenemos que hablar de la carne. ¿Se acuerdan que hubo varias veces que le hablé que tenemos que andar según el espíritu, ¿verdad? Andar por el espíritu. Pero también se puede andar según la carne. Pero en esta noche vamos a ver, no quiero meterme porque si no voy a darles todo el sermón por adelantado. Pero vamos a leerlo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que nosotros, de aquí en adelante, hermanos, de manera que nosotros, de aquí en adelante, o sea, hay un antes y un después, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Hay otras versiones que la palabra conocer la cambian por considerar. Entonces, me gusta más esa palabra. Entonces, de aquí en adelante, a nadie consideramos según la carne. Ni siquiera a Cristo lo debemos considerar según la carne. Vamos a ver, si este versículo lo hemos leído, yo creo que se nos pasa, lo brincamos o lo leímos de corrido sin ver que hay una verdad tremenda escondida en este versículo, porque de ahí nos lleva a una verdad fundamental, ¿verdad? Un tesoro de los cristianos, donde dice que estamos en Cristo, somos nueva criatura. Pero antes de eso, dice, de aquí en adelante, está hablando desde que estamos en Cristo en adelante, o desde que entendemos esto, no debemos conocer o considerar a nadie según la carne. De aquí en adelante no consideramos a nadie, dice, según la carne. Y aun si a Cristo lo conocíamos en la carne, ya no le conoceremos o ya no le debemos de considerar así. Padre, te damos honra y gloria, Señor. Te alabamos, te glorificamos, mi Dios. Damos la honra y la gloria por esta palabra, Señor. Yo sé que tu palabra es maravillosa, tu palabra es de bendición a nuestras vidas. La recibimos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que ayudes, Padre, a nuestro espíritu, Señor, a recibir esta palabra. Que nuestra alma y nuestro cuerpo, Señor, obedezcan a esta palabra, para que santifiques completamente todo nuestro ser, Señor. Hagamos, Padre, que quites lo que estorbe. En el nombre de Jesús sea dada la honra y la gloria a ti, Padre bendito.
Amén. Amén. Entonces, para conocer a alguien, debemos de averiguar, investigar, conocerlo, ¿ya? Considerarlo, tenerlo en mente. Entonces, Pablo les está diciendo a los de Corinto, miren, nosotros tenemos a considerar, a conocer a alguien, así incluso a Cristo, según nuestra carne. Pero de aquí en adelante, dice Pablo, no debemos de conocer o considerar a nadie de acuerdo a la carne. Y miren, la palabra a nadie abarca pues a todo, ¿verdad? A nadie o a todos. Bueno, entonces vamos a ver en esta noche solamente lo que abarca esto. Miren, Pablo nos está indicando que no debemos de considerar a nadie, ni siquiera a Cristo según la carne. ¿A qué se refiere? Miren, Pablo estaba hablando de aquellos que conocían a Cristo conforme a la carne, los que lo vieron caminar, ¿verdad? Sabemos que Pablo no fue testigo de eso, él no conoció a Cristo en la carne. Pero dice, aunque le conocéis, ya no le conocemos, ya no lo percibimos o ya no lo esperamos conforme a la carne. ¿Qué significa? Miren, hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos en nuestra mente una foto de Cristo? ¿Cuántos podemos decir que se nos ha tratado de decir que Jesucristo es más o menos así? Bueno, ¿qué día? Bueno, en el trabajo, así ahí en una pared, está medio escondida, está un cuadro de la última cena. Y un niño pasó corriendo y se regresa. Mami, acabo de ver a Jesús, y se acabo de ver a Jesús. Y la mamá se ríe y yo me dije, wow, el niño vio a Jesús. Y digo, me llamó la atención, ¿dónde lo vio? Dice, sí, mamá, allá está Jesús, yo lo vi a Jesús. Y dice la mamá, ok, sí, ven. Volteo a ver y lo vio en la foto. El niño reconoció a Jesús, ¿verdad? En la foto. Aunque en realidad las fotos que hemos visto de Jesús, por ejemplo en las películas, realmente Jesús no era así. Jesús tal vez no era güerito, con pelo rizado, largo, alto, bien fuerte. Jesús tal vez era un poco más moreno, color así tipo árabe, ¿verdad? Nariz del 6, ¿verdad? Cuda, no sé, tal vez era diferente a como nosotros, pero no sabemos en sí realmente cómo era, ¿verdad? No hay una foto, un retrato. Lo que es nuestro Dios de sabio, hermanos, que no mandó a Jesucristo en el 2020, cuando la tecnología está tremenda, ¿verdad? Porque ahora ya a Jesucristo lo conocería todo el mundo, ¿verdad? En un segundo se esparciría su foto por todo el mundo. Pero llegó en un tiempo donde no existía la fotografía, no había retratos hablados, no existía el dibujo animado, nada de eso. Aún así, conocemos en la carne, nosotros tenemos a tener una imagen de Jesucristo. Y eso depende, Pablo dice, de aquí en adelante nosotros como cristianos, ni siquiera a Cristo debemos de considerarlo según la carne. ¿A qué significa, hermanos? Nuestra carne tiende a ver a Jesucristo de otra manera. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? Que empecemos a considerar, a conocer a Jesucristo de acuerdo a nuestro espíritu. Porque nuestra carne va a ver a Jesucristo. Además, a muchos de nosotros consideramos a Cristo en la carne como ese Cristo crucificado. O lo consideramos a Cristo con esa imagen que se nos ha enseñado. Pero cuando nuestro espíritu conoce al verdadero Cristo, hermanos, es un cambio en nuestra fe. Entonces, a veces nos comportamos porque estamos considerando a Cristo en la carne. Estamos viendo a un Cristo que siente, a un Cristo que sufre, a un Cristo que tuvo hambre, a un Cristo que padeció. Pero nuestro espíritu conoce a un Cristo que se levantó de los muertos. Nuestro espíritu conoce, obedece, reacciona hasta un Cristo que abrió o que tumbó, que venció la muerte, que derrotó la muerte. Entonces,
Pablo nos está diciendo, hermanos, que a veces como cristianos se nos queda en la mente y lo único que percibimos de Cristo es eso, no es lo que quiere nuestra carne. ¿Por qué? Nuestra carne no busca las cosas de Dios. La carne busca sus cosas. Entonces, cuando nosotros como cristianos, dice Pablo, empezamos a conocer o a considerar aún a Cristo, lo consideramos en la carne. ¿Qué se refiere a eso? Miren, vamos a ver un ejemplo un poco más claro de lo que estoy hablando. Juan capítulo 4, versículo 9, la conversación con la mujer samaritana. Entonces, no debemos considerar a nadie en la carne, ni siquiera a Cristo. Que no está. Juan capítulo 4, versículo 9. Amén. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y miren la respuesta de Jesús. Le respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Miren, ¿cómo estaba reaccionando la mujer ante Jesús? Como lo estaba viendo como un simple judío. La mujer le dice: ¿por qué me pides a mí? Eres un judío. Yo soy samaritana. Yo a ti no, es más, ni siquiera me deberías estar hablando. Pero Jesús le dice: si tú supieras, y dice la palabra, si tú conocieras, si tú entendieras, si tú percibieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí que te diera de beber. En vez de yo a ti, pedirías que yo te diera a ti de beber agua viva. Imagínense, hermanos, la situación. A ver si puedo explicar. La samaritana, hermanos, tenía la fuente de agua viva enfrente de ella, pero ella no lo conocía en el espíritu. Ella lo estaba reconociendo según la carne, porque ella simplemente veía a un hombre, y especialmente a un judío. Pero Jesús le dice: si tú conocieras quién está delante de ti, si nosotros tan solo supiéramos, reconociéramos quién está delante de nosotros, si tan solo reconociéramos a quién le pedimos, si tan solo supiéramos que tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dador de la vida delante de nosotros, nuestro espíritu le pediría agua viva. Nuestro espíritu le reconocería. Pero muchas veces nosotros simplemente conocemos o reconocemos a Jesús según nuestra carne. Lo vemos como un hombre normal, como un hombre que existió. Muchos dicen: fue un gran profeta, o fue un gran maestro, o fue no fue solo un hombre, un gran maestro. Hermanos, cambió la historia, marcó el inicio de la historia moderna. Fue el único que ha marcado la historia, el único que marca el récord de haberse levantado de una tumba, el único que ha resucitado de la muerte después de estar 3 días. Entonces, si vemos la diferencia, la mujer samaritana, hermanos, tenía enfrente, Jesús, si tú supieras,
Esa es la misma pregunta, hermanos, que debemos de hacer nosotros. No es mi espíritu conoce o mi espíritu sabe de dónde viene la vida, o mi espíritu sabe de dónde sale esa agua de vida. Y esa es la reacción, hermanos. Lo que Pablo está dando a entender es que nosotros deberíamos de conocer a Cristo o tener conocimiento, consideración a Cristo, no según la carne. ¿A qué me refiero? Miren, en la carne podemos decir, sí, es un Cristo poderoso. En la carne podemos decir, yo tengo un Cristo que lo puede todo. Pero solamente lo usamos cuando tenemos alguna necesidad. Solamente es como un instrumento para darnos lo que queremos. Eso es percibirlo en la carne. Pero conocerlo en el Espíritu es diferente. Porque cuando lo conocemos en el Espíritu, cuando entendemos que Él es la fuente de vida, nuestro espíritu quiere estar pegado a esa fuente de vida. Nuestro espíritu no siempre sabe que es un Dios poderoso, sino que quiere estar al lado de un Dios poderoso. Llenarse de un Dios poderoso. Cambia toda nuestra mentalidad, debe de cambiar todo nuestro ser al entender, a percibir, al conocer a Jesucristo, a Cristo mismo, dice, no según la carne. Y de aquí en adelante, dice Pablo, pensar en eso. De aquí en adelante considerar esto, considerar a Cristo en el Espíritu y no en la carne. Número 2, ¿qué otro nos dice este versículo? Les dije que solamente es lo que habla este versículo. Cuando Pablo dice a nadie, incluye a otros. Que no debemos de considerar a otros según la carne. Aquí la mujer samaritana que vemos estaba considerando a Jesucristo, ¿verdad? Lo veía como un judío. Nosotros, hermanos, como cristianos y como seres espirituales que debemos de ser, debemos de considerar a otros según el Espíritu y no según la carne. ¿A qué me refiero? Como cristianos carnales, muchas veces tendemos a enjuiciar a otros o a juzgar a otras personas. Pero de aquí en adelante, hermanos, es lo que es esa verdad tremenda. De aquí en adelante, hermanos, vamos a tratar de conocer o de percibir a otras personas según el Espíritu. ¿Cómo lo hago esto? No se trata, hermanos, de que usted pueda ver literalmente una revelación espiritual de la otra persona, no. Pero tendemos a ver a las personas según la carne, según lo que son ellos. Pero cuando hemos tratado de ver a otras personas como lo que son, aunque no son cristianas, hermano, tratar de ver a otras personas a través del Espíritu. ¿Cómo Cristo, cómo crees que el Espíritu Santo mira a esas personas? Y podemos empezar por nuestros familiares, por nuestros seres queridos, ¿ok? Muchos han dicho, es que los vemos, la carne juzga lo que ve. Y así es cierto. Nosotros tendemos a juzgar, no, él es que anda perdido en esto, no, es que es esto es lo otro, él está alejado de Dios, él no quiere nada con Dios. Y él está así, y empezamos a ver simplemente lo que ve la carne. Pero el Espíritu ve más allá. Miren, lo que Pablo estaba tratando de entender esto es que empezamos a ver con ojos espirituales a las demás personas como son. Tú puedes ver a esa persona tal vez ahí en la calle, sin hogar, sin nada, y eso es lo que ve la carne. Pero el Espíritu, ¿cómo lo percibe? Podemos ver dentro de esa persona, hermanos, número 1, que hay un espíritu muerto, que hay un alma perdida y que hay un cuerpo en pecado. Pero nuestro espíritu conoce a Cristo y nuestro espíritu sabe lo que nuestro Cristo puede hacer. Y a mirarlo a través del Espíritu es mirar que ese espíritu muerto, esa alma perdida, ese cuerpo en pecado puede ser restaurado con el poder de Cristo. Y eso debería ser nuestro caminar normal,
vivir nuestra vida cristiana de esa manera, percibiendo no en la carne, sino en el Espíritu. Cambiaría nuestra forma de tratar a los demás. Yo sé que hay personas que dicen, es que esta persona me cae mal, es que esto es otro, y son un dolor de cabeza en nuestras vidas. Pero es que la estamos viendo a través de la carne. Lo estamos percibiendo a través de la carne. Pero ponte a pensar, a meditar un poquito más allá. Esa persona también necesita un espíritu nuevo. Esa persona también es potencial en las manos de Cristo. Esa persona también es un alma perdida. Esa persona también es un cuerpo en pecado. Y esa persona también puede recibir un espíritu nuevo. Y el espíritu empieza a ver. Imagínense, hermanos, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que nos convence a nosotros de pecado. Cuando nosotros nos arrepentimos y entregamos nuestra vida a Cristo, fue gracias a que el Espíritu Santo tuvo misericordia y nos convenció, abrió nuestros ojos y podemos ver el pecado y nos arrepentimos. No lo hizo porque no lo merecíamos. No lo hizo porque éramos buenas personas que merecíamos la salvación. Lo hizo porque Él le agradó, porque su gracia, fue por su gracia sobre nosotros. El Espíritu Santo no nos vio conforme a nuestros pecados. El Espíritu Santo no nos vio conforme a lo que estábamos. El Espíritu Santo simplemente vio un espíritu muerto, un alma perdida en nosotros. Vio eso y nos convenció de pecado. Nos arrepentimos. ¿Se imaginan si el Espíritu Santo nos hubiera juzgado según la carne? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos alcanzado gracia? Nadie. Dice, de aquí en adelante no consideréis a nadie según la carne. Cuando habla de nadie, incluye a otros, pero también nos incluye a nosotros. Y ese es el tercer punto. Ya voy en el tercer punto. Pablo dijo a nadie, eso nos incluía a nosotros mismos. ¿Cómo nos consideramos a nosotros mismos, hermanos? En Corintios había un problema porque había muchas personas que se consideraban espirituales. Dice Pablo, se consideran espirituales, pero se portan como carnales. Entonces, aunque nos consideremos a nosotros espirituales, no quiere decir que seamos espirituales. Pero Pablo nos dice, de aquí en adelante debemos de considerarnos a nosotros no según la carne. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puedo yo considerarme a mí según el Espíritu, no según la carne? Simplemente entendiendo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros de repente como que nos juzgamos a nosotros mismos? Decimos, es que yo soy esto, yo soy lo otro. Nos damos por vencidos porque seguimos batallando con el mismo problema, batallando con la misma tentación, con el mismo defecto, con el mismo pecado, no sé. Y nos juzgamos severamente. Hasta a veces creemos que es nuestra conciencia que nos está juzgando. No. Miren, eso está tremendo, hermanos. Pablo dice, no nos consideremos según la carne. Palabras, a nosotros mismos, ¿cómo debo de considerarme yo? ¿Cómo debo de considerarme a mí? Y Pablo nos da varias formas, es lo que vamos a ver. Primero, lo que no debemos de hacer. Y después, lo que debemos de hacer, ¿ok? Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, 3.
¿Tenemos? Romanos 12:3. Gracias, Marco. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, miren, que no tenga más alto concepto de sí que el que se debe tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Entonces, no debo de considerarme, dice Pablo, no debes de considerarte más que otros. Humildad. Pablo dice, no debes de considerarte más que otros, sino cada uno conforme a la medida de fe que ha sido repartida en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo debemos de considerarnos a nosotros? Primero, no debemos de considerarnos mejores que otros. A cada uno, dice Pablo, se les ha dado una medida de fe. A cada uno de nosotros se nos ha repartido algo. Como quien dice, Dios nos puso un límite a nuestra fe, una porción a cada uno de nosotros. Dice Pablo, la carne se va a envanagloriar y nos va a hacer sentir que somos más que otros. Pero Pablo no dice, hey, espérate, hay algo en ti, sí. ¿Tienes algo de parte de Dios? Sí, sí lo tienes. ¿Verdad? ¿Cuántos hemos escuchado que dicen, es que tú tienes algo de parte de Dios? Y como que se siente uno, sí, cierto, yo tengo algo de parte de Dios. Hey, espérate. Pablo dice, no te sientas más que otros. Tampoco te sientas menos que otros. Sino dice, conforme a la medida de fe que se nos ha repartido. Conforme a lo que tu espíritu conoce, Dios. Conforme a lo que has experimentado de parte de Dios. Conforme a lo que has recibido, la revelación que ha recibido tu espíritu de parte de Dios. Conforme a eso. Consideremos a nosotros, hermanos, ¿sí?, con humildad. Mantenernos humildes. Pero sin bajarnos de ese grado. ¿Sí? No tan alto, pero tampoco menos. ¿Cómo es lo correcto? 2 Corintios 5:17, ahora sí. 2 Corintios 5:17. Consideremos, hermanos, a nosotros mismos como lo que somos. No somos más que otros, hermanos, no. No somos más ni menos que alguien, pero sí somos esto. Pablo dice que somos nuevas criaturas. ¿Ah? Miren, esto va en contra de la carne. Porque tu carne quiere seguir haciendo lo mismo. A tu carne le gusta lo viejo. A tu carne le gusta cuando le dabas libertad. Pero Pablo, ahora reconozcamos quiénes somos en Cristo. Ahora somos nueva criatura. Y al enemigo le gusta recordarnos lo que éramos antes. ¿Verdad? Al enemigo le gustaba cuando éramos viejas criaturas. Y a la carne le gustaba esa vida vieja. Pero Pablo dice, recuerden, ¿cómo nos consideramos a nosotros mismos?
considerando que las cosas viejas pasaron y que todo lo que está haciendo Dios en mí es una nueva creación. Miren, a ver si luego expresar esta verdad espiritual en nosotros, hermanos. Aunque tú mires que no hay mucho cambio, aunque tú mires que vuelves y vuelves a batallar con lo mismo, recuerda qué está pasando en ti, recuerda quién eres, recuerda que Dios está haciendo en ti una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y que aquí, hermanos, no por fuera, ¿verdad? Aquí dentro de nosotros, en nuestro ser interior, son hechas nuevas. Hemos sido creados una nueva criatura. Cuando consideramos a nosotros mismos conforme a la carne, simplemente vamos a ver nuestros errores, vamos a ver nuestros defectos, vamos a ver los mismos problemas. Pero Pablo dice, hey, espérate, si estás en Cristo, debes de considerarte como lo que eres, una nueva criatura, una nueva creación. Y me gusta aquí que usan la palabra criatura. Criatura viene de la palabra creación. Somos una nueva creación de parte de un maestro, de un experto. Somos una nueva obra de arte, criatura. No somos simplemente ahí algo que renovaron, no, hermanos. La palabra de Dios dice que hemos nacido en pecado. Nuestro primer nacimiento fue en pecado, pero somos nueva creación. Ahora hemos sido creados en Cristo Jesús y que tenemos un creador que acaba de hacer una nueva obra maestra, que está haciendo algo nuevo. Que todas las cosas viejas, defectuosas, todos los defectos de esa persona han quedado atrás, dice la palabra de Dios. Lo que pasa es que nuestra carne ve lo de afuera. Y si nos percibimos a nosotros mismos conforme a la carne, vamos a ver nuestro mal carácter, vamos a ver nuestros errores, vamos a ver lo que se ve interior. Pero nuestro espíritu conoce lo que hay dentro de nosotros. Nuestro espíritu es lo más interior de nosotros y nuestro espíritu sabe quién mora en nosotros. Pablo dijo, de aquí en adelante, hermanos, no consideren a nadie conforme la carne. O sea, ni siquiera nosotros nos consideremos o le creamos a lo que dice nuestra carne, sino a lo que dice el Espíritu. Y el Espíritu dice que si estamos en Cristo, ¿somos qué? Nueva criatura. Pero hermano, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puedo ser yo? Mire, hermanos, cada vez que usted dude de que es nueva criatura, pregúntese si está en Cristo. Cada vez que usted dude de que si es una nueva criatura, una nueva creación, pregúntese si está en Cristo. Y si usted se responde y dice, sí, estoy en Cristo, la palabra de Dios dice que si usted está en Cristo, esta es nueva criatura. Y que las cosas viejas han pasado. Y que todo lo viejo dentro de nuestro ser ahora es cosa nueva. Ahora es creación nueva. Pablo estaba tratando de abrirle los ojos a los corintios y decirle, miren, la gente, hermanos, el pueblo de Corintio era un puerto, así como Puerto Isabel y la isla, donde existía libertinaje, donde llegaban personas de todos los países de alrededor, de todas las, en ese tiempo era por barco, era un puerto marítimo donde había diferente mezcla de culturas. Y se cree que la iglesia que fundó Pablo en Corintio, hermanos, estaba enfrente de, en ese tiempo era como un bar, considerado como un bar. Una iglesia enfrente de un bar, donde estableció Pablo su iglesia. Y les dice esto, miren, la carne, no consideres a nadie conforme a la carne. ¿Se imaginan, hermanos, si Pablo le hubiera dicho, empieza a juzgar a todos, empieza a decirles que están mal, no se hubieran ganado a nadie?
Porque los mismos hermanos que antes se la vivían en ese lugar, ahora estaban enfrente en la iglesia de Pablo. Y adentro Pablo les predicaban y les decían, ¿sabes qué? Eres nueva criatura. Y de repente uno que otro se iba a divertirse enfrente y luego se iba a arrepentir al otro lado. Pero Pablo les seguía enseñando a la iglesia, eres nueva criatura. No consideren a nadie conforme a la carne. No consideren a otros, no consideren ni siquiera a Cristo y no se consideren ni siquiera a ustedes conforme a la carne. Tenemos que empezar a cambiar esa forma de vernos en nosotros, hermanos. Tenemos que empezar a ver como eso que somos. Somos una nueva creación. Somos un nuevo espíritu. Somos una nueva criatura en Cristo. Y que las cosas viejas pasaron. Y que aunque nuestra carne no pueda ver lo nuevo, nuestro espíritu, hermanos, nuestro interior se renueva cada día en Cristo Jesús. Regresamos otra vez a 2 Corintios 5:16. Vamos a leerlo una vez más. De manera que nosotros, de aquí en adelante, esa frase, de aquí en adelante, ¿cuántos la hemos hecho? ¿Cómo la ha usado esa frase? Cuando prometemos cambiar, ¿verdad? De aquí en adelante ya no voy a hacer esto. De aquí en adelante el otro. Pero aquí Pablo le está advirtiendo, le está mandando a la iglesia de Corinto. Dice, mire, yo sé que ustedes se perciben según la carne. Miras a tu hermano como ese pecador. Miras a las personas de afuera por lo que ven tus ojos. Aún a Cristo lo consideras según la carne y no lo consideras según el Espíritu. Aún a ti mismo te consideras según la carne, dice, pero de aquí en adelante a nadie consideres según la carne. De aquí en adelante, dice, a nadie consideres según la carne. Y aun si a Cristo, dice, hemos conocido según la carne, en otras palabras, yo sé que a Cristo muchas veces lo concebimos, o lo concebemos, lo consideramos según nuestra carne. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos dudado de Cristo una vez? Wow, gloria a Dios. Todos somos fieles a Cristo. Yo sé que en alguna vez nuestra fe ha caído, ha estado corta. Escuchaba por ahí una historia de un futbolista que estuvo jugando en un equipo, pues, no muy conocido. Iban a enfrentar al equipo campeón. Y los de su equipo, dice que todo el equipo, bueno, la mayoría de esos equipos hicieron una apuesta y apostaban a muchos euros, dice, a que perdía su equipo, ¿verdad? A que ellos mismos perdían. Entonces, apostaron a que el otro equipo ganara. Entonces este jugador dijo, pues, yo no quiero perder, ¿verdad? Me gusta perder. Entonces, a la hora de enfrentarse, este equipito donde estaba este jugador venció al campeón. Y los del equipo de este perdieron el dinero, perdieron la apuesta. Y a la hora de que terminó el juego le van y le reclaman. ¿Qué hiciste? Si hubiéramos sido millonarios, ¿por qué nos hiciste perder dinero? Y él les dice, pues porque no tenían fe en su equipo, porque no se lo apostaron a su equipo. De que en su sana mente, en la sana mente de alguien, ¿quién iba a poder pensar o apostar dinero a un equipo que no podía vencer al equipo campeón? Nadie. Pero pasó. ¿Qué quiero con esto ilustrar? Que muchas veces nosotros
como que nos falta un poquito de fe, ¿verdad? Porque vemos que la situación es difícil. Vemos, es que son muchos problemas, no es que es mucho dinero, no es que es una enfermedad grave, es que para qué le pido a Cristo, ya para qué le ruego a Cristo, para qué busco la ayuda de Cristo. Y eso es considerar a Cristo como la carne. Porque si lo consideramos según nuestro espíritu sabe que Cristo tiene el poder para ayudarnos. Nuestro espíritu sabe, nuestro espíritu tiene la fe suficiente para buscarlo, para llegar ante su presencia y pedir la ayuda. Pablo le decía, de aquí en adelante, dice, y si lo hemos hecho, y si hemos hecho esto, y si hemos considerado a Cristo según la carne, dice, ya no hacerlo. De aquí en adelante, a nadie, dice, ni aún a Cristo, considerarlo según la carne. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Está tratando de decir Pablo es que en la fe, en la vida espiritual, tenemos que dejar que sea nuestro espíritu que tome el control, que sea nuestro espíritu el que nos muestre a Cristo, que sea nuestro espíritu el que nos muestre la forma de tratar a otros, de mirar a otros. Que como cristianos, hermanos, cuando veamos a otra persona, la veamos con nuestros ojos espirituales y podamos entender la necesidad de esa persona, que podamos ver el estado espiritual de esa persona, que podamos decir o que podamos rogar para que Cristo intervenga en la vida de esa persona, para que Cristo la salve, para que Cristo la cambie o para que Cristo la ayude. Y a nosotros mismos, hermanos, para que podamos vernos como lo que somos, lo que dice Cristo. La carne dice, somos pecadores. La carne dice, estamos cortos. Pero el Espíritu dice que si estamos en Cristo, somos nueva criatura. De aquí en adelante, dice Pablo, de aquí en adelante no tenemos excusa, hermano. Así que los invito, los animo, los exhorto. Hacerle caso a lo que dice Pablo. Empecemos a conocer a Cristo, considerarlo, a conocerlo a través de lo que dice nuestro espíritu. A otros a través de lo que nos enseña el espíritu y no la carne. Y aún a nosotros mismos. Vernos como lo que somos, hermanos. ¿Cuánto estamos en Cristo? Amén. Y usted está en Cristo. Hay un nuevo ser dentro de usted. Hay un nuevo espíritu. Hay un espíritu hambriento y sediento de Cristo dentro de usted. La obra de Dios se está haciendo en su vida, hermanos. Vamos a ponernos de pie. De Pablo, que hay dentro de nosotros una porción de fe que se nos ha sido dada. En otras palabras, en cada uno de nosotros, hermanos,
Tenemos un espíritu que está convencido y que está seguro de quién es Dios. Dice, conforme a esa medida, conforme a esa seguridad de nuestro espíritu de que Dios es real, considerémonos a nosotros mismos. Somos una nueva creación de ese Dios real. Somos una nueva criatura creada por el poder del Espíritu Santo. Que otras personas, hermanos, también puede ser esa creación de Dios, esa obra de Dios. Y que así como el Espíritu Santo tuvo gracia de nosotros, también el Espíritu Santo tiene gracia para todos. Lo que Pablo estaba dando a entender a la iglesia de Corintio era que abrieran sus ojos espirituales y que miraran la riqueza, que miraran la hermosura de la creación, de lo que Dios estaba haciendo espiritualmente en la vida de todos en la iglesia de Corintio. A pesar que no era una iglesia perfecta, a pesar, hermanos, de que era una iglesia de gentiles, de personas que venían literalmente del mundo, que venían dejando las obras de la carne y entregándose a servir al Dios vivo, Pablo quería que abrieran sus ojos espirituales y que empezaran a considerarse a cada uno como lo que eran de aquí en adelante, dice Pablo, de aquí en adelante, como lo que son, no lo que eran antes de Cristo, sino lo que son ahora, están en Cristo. Y eso aplica, hermanos, mucho para la iglesia de hoy en día. Y quería compartir con este mensaje, hermanos. Animarlos, exhortarlos a cada uno de ustedes. Que pensemos a usar nuestros ojos espirituales. A que empezamos a ver a Cristo conforme al Espíritu. Que empecemos a ver a otros conforme al Espíritu. Y que empecemos a vernos a nosotros mismos conforme al Espíritu. Conforme a lo que está haciendo Cristo en nuestras vidas. Que veamos a otros conforme a lo que Dios puede hacer en sus vidas. Y todo eso, hermano, nos va a ayudar a caminar nuestra vida espiritual como Dios quiere que camine. Sin juzgar a los demás, teniendo compasión por los demás, sin juzgarnos a nosotros mismos severamente, sino animarnos a seguir viviendo nuestra vida, a gozar del regalo que tenemos en Cristo, a gozar de la gracia y a seguir creyendo que Dios está obrando en nuestras vidas, a seguir creyendo de que somos, seguramente estamos seguros completamente de que somos una nueva criatura, de que las cosas viejas pasaron y que Dios está haciendo y seguirá haciendo algo nuevo en nuestras vidas. Aleluya. Vamos a alabar al Señor una vez más. Vamos, Señor. A través de esta alabanza, hermanos, vamos a elevar también una petición al Señor.
nos ayude, Padre.